12:08 aquí en Exitosa, la radio del Perú. Esto es Entre Sábanas. Yo soy Carolina Mota y hoy está mi invitado querido, que es Mauricio de la Gala de los Santos. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Carolina, muchas gracias por la invitación y contento una vez más de estar en tu programa y presto con la intención de resolver las inquietudes que pudieran tener tus televidentes o radiovidentes. Yo ya te estaba extrañando, mi querido Mauricio. Bastante tiempo, ¿no? Una semana creo que... No, yo creo que fueron 2 semanas. Un poquito más incluso. Sí, te estás haciendo lo interesante conmigo. No, te estás haciendo lo interesante. Imposible, jamás. Yo creo que... Sí. No, esto no puede ser. Bueno, Mauricio está con nosotros y vamos a comenzar, pues, directo con las preguntas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Carolina. Bueno, tenía una pregunta por ahí que no la voy a buscar ahora para que no se nos haga largo el tiempo, pero la pregunta, y es una pregunta que se repite mucho, es la siguiente. ¿Cómo funcionan los anticonceptivos que van debajo del brazo? Bien, el anticonceptivo, los implantes, ya tienen bastante tiempo en el mercado. En definitiva, han experimentado una evolución en el tiempo. Tal es así que antes hablaban de los famosos Norplan, que eran unas varillas, que eran de 4 o 5 aproximadamente, que se colocaban en la parte interior, en la cara interior de lo que es el brazo. De hecho, la idea es, el objetivo es la anticoncepción. Efectivamente evita que la paciente experimente una ovulación y por ende ahí radica su efecto anticonceptivo. Esas varitas contienen hormonas las cuales se van a liberar en el tiempo y tienen un tiempo de duración que oscilan entre 5 a 7 años aproximadamente según sea el tipo. Hoy en día hablo de una evolución porque el número de las varillas se ha reducido a tal punto que solamente se usa de un solo dispositivo, que es lo puedo decir incluso el nombre, se llama Nexplanon, ¿no? Que es un anticonceptivo bastante moderno, es a base de progestágeno. La paciente no necesariamente va a experimentar regla muchas veces, que podría ser algún inconveniente para alguna de ellas, ya que la gran mayoría de mujeres, en algunos de los casos, optan por inclinarse por aquel método anticonceptivo en el cual no tenga repercusión en su menstruación. A algunas les gusta ver la menstruación. Claro. Es así. No, porque de alguna u otra manera las hace, me imagino, asumen como tal su condición de mujer, de que están ovulando, de que están ven menstruación, de que su sistema reproductor está funcionando, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, hay muchas mujeres que no les gusta o no dicen no quiero que me llegue la menopausia porque quieren seguir viendo regla. Claro, eso es cierto. Porque es una parte de ser mujer, como tú dices, ¿no? Claro, en ese sentido, claro, parte de la idiosincrasia y lo que es el concepto de mujer para muchas es ver una menstruación. Y efectivamente, claro, el no verla podría hacerlas pensar de que o bien ya están en la menopausia, quizás. Claro. Que no necesariamente es así, ¿no? Tenemos una preguntita por acá que dice lo siguiente. Buenas noches, doctora Carolina y doctor Mauricio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden producir problemas de candidiasis? Gracias, doctora. Un saludo. Excelente programa. No es cierto eso. Hablar de anticonceptivos es hablar de hormonas, en tanto que hablar de una candidiasis es hablar de una infección producida por un hongo, siendo más frecuente lo que es el Candida albicans, la Candida albicans. De manera que no tendría que haber relación entre el tema hormonal con la infección, porque la cándida por lo general obedece a una infección vaginal, en muchos de los casos producto de una infección que se obtiene a partir de una relación sexual, ¿no? O de repente por algunas medidas higiénico-dietéticas, por llamarlo de alguna manera, el uso de alguna ropa ajustada, el uso de ropa sintética, una mala higiene antes y después de las relaciones sexuales, algún estado de inmunosupresión, por ejemplo, ¿no? Que la paciente consuma que consuma antibióticos de amplio espectro que condicionan que haya un desbalance a nivel del canal vaginal que permita que proliferen algunos hongos, en este caso lo que es la Candida albicans. Ok, tenemos una pregunta muy general que, bueno, ya la saqué de aquí, pero pide que expliques sobre el virus de papiloma. Ya va, déjame ir hacia atrás, que le acabo de leer, del papiloma humano que pide que explique sobre el papiloma humano. Ya te la voy a leer. Ya, como no, lo
Lo explico entonces. Sí, por favor. El papilomavirus humano es un virus, efectivamente. Dice, perdón, el virus de papiloma humano que presenta verrugas llega a ser cáncer. Gracias, Carolina. Buen programa. Éxito. Saludos. Bien, es una buena pregunta. De hecho, a muchas mujeres les aterra la posibilidad de saber que tienen infección por el papilomavirus humano. Hablar del papilomavirus humano es hablar de un virus, como su nombre lo dice. Existen más de 100 tipos de papilomavirus humano. Las cuales la gran mayoría de ellas se clasifican en alto riesgo o de bajo riesgo en función de la posibilidad de que éstas pudieran desarrollar a mediano o largo plazo una lesión en el cuello uterino. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de las formas o los tipos de papilomavirus humanos que están relacionados al desarrollo de una lesión o un cáncer en el cuello uterino, tenemos el 16 y el 18 preponderantemente. Y tenemos las de bajo riesgo que por lo general están asociadas al desarrollo de las verrugas genitales, que es la que finalmente conocemos y que vemos probablemente, ¿no? Y probablemente los tipos más frecuentes es el 6 y el 11. Veamos, insisto, a la mujer le preocupa el tema del papilomavirus humano porque obviamente está de más mencionarlo que la información que se maneja es que esta guarda relación con el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Deberán saber ustedes que probablemente toda mujer que ha tenido una relación sexual ha tenido en algún momento lo que es el papilomavirus humano. Si ésta lo ha resuelto en algún momento, probablemente es por el sistema inmunológico. Debemos mencionar que no existe una relación bidireccional en lo que respecta al papilomavirus humano. O sea, no necesariamente toda mujer que tiene el papilomavirus humano va a desarrollar el cáncer de cuello uterino. Yo creo que es importante detallarlo, remarcarlo. Sin embargo, se ha visto que en aquellas mujeres que tienen un cáncer de cuello uterino, sí hay la existencia del papilomavirus humano. No sé si me dejo entender. Sí. Toda mujer que ha tenido relación sexual probablemente ha adquirido el papilomavirus humano, repito. Sin embargo, la posibilidad de que se desarrolle un cáncer de cuello uterino va a depender de otros factores, de que exista alguna lesión en el cuello uterino, alguna inflamación persistente que permita que el virus ingrese y haga de las suyas en el cuello uterino. Entonces, a eso va más o menos, ¿no? No sé, espero haber contestado y haber resuelto la inquietud que haya podido tener aquella televidente o radioyente con respecto al papilomavirus humano, a grandes rasgos. Ya. Voy a cortar un poquito aquí porque... hola Ángel, gracias por escribirme. Bueno, quería comentarle a Augusto, pero es que no lo veo. Ah, ya lo vi. Ok. Quería comentarte, Augusto, que has sido la sensación de la radio la noche de ayer, que me ha escrito un gentío a decirme que eres la revelación del año. Ok, doctora. Muy buenos días y también muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por los halagos. He recibido también cantidad de mensajes. Pero eres así, el descubrimiento de Entre Sábanas, el hombre más sexy de Lima. Como me dicen, modelo de radio. Lo que pasa, Mauricio, que ayer tuvimos un programa sobre literatura erótica y biblioterapia y pues Augusto estuvo leyendo algunas cosas y la verdad es que fue es un programa que vamos a repetir de todas, porque, bueno, primero porque yo quiero practicar y terminar siendo como el máster Augusto. Y además porque, tengo que practicar porque realmente tú lees con aquella cosa después, tan sensual. Para el siguiente programa voy a traer una lectura propia que me gustaría que la gente de Entre Sábanas escuche. ¡Opa! Un aplauso para nuestro Augusto. Muy bien. ¿Quién está ahí? ¿Está César? No veo nada. No, hoy tenemos a Dani. Ok, hola Dani. Es que no veo nada. Bueno, le tuve que escribir a Ángel aquí porque no sabía quién estaba ahí atrás y tal. Gracias, Ángel, por tu apoyo, che. Gracias por tu apoyo, Ángel. Por acá. No, está bien, nada. Mira, Augusto, vamos a empezar a recibir llamadas, por favor. Para así, pues, tenemos la participación del público. Pero antes quiero preguntarte, Mauricio, que me hicieron una pregunta hoy cuando una amiga que supo que iba a tener el programa de ginecología y ella está con definitivamente una dispareunia, que lo dije bien, y me gustaría que le explicaras a la gente lo que es una dispareunia y por qué motivo se puede presentar y cuáles serían las soluciones.
Bien, hablar de dispareunia es la denominación que se le da a aquella relación sexual que es dolorosa o dificultosa, ¿no? A grandes rasgos. De hecho, las causas que pueden originar una dispareunia, que es la dificultad o el dolor durante las relaciones sexuales, pueden ser diversas, siendo quizás la causa más frecuente el de índole infeccioso, ¿no? Que la paciente tenga alguna infección vaginal que determine que existe una suerte de inflamación de las paredes vaginales y por ende en la fricción propia de un acto sexual la paciente experimente dolor o molestias. No sé hasta qué punto también quizás podría ser también válido en aquellas pacientes perimenopáusicas o las posmenopáusicas, ¿no? Que obviamente también van a experimentar una suerte de molestia o dolor durante la relación sexual, producto de una resequedad de la mucosa vaginal, porque es una mucosa vaginal que ya no recibe influencia estrogénica y por ende no tiene la humectación propia de una mujer relativamente joven, entre comillas. Entonces, son mujeres que también podrían experimentar alguna molestia, ¿no? Y eso también sumándole otras cosas, ¿no? Ella me comentaba que sí, que había estado con muchas infecciones vaginales y que tanto ella como su pareja habían hecho el tratamiento y que hace unos meses ya no tiene infecciones vaginales, pero que sigue con el dolor. Entonces yo le pregunté cómo estaba la lubricación, cómo estaba... ¿Qué edad tiene Carolina? Aproximadamente 35 años. 35 años, es una mujer joven, ¿no? Se entiende que es una mujer que hay una producción hormonal y no debería haber en ellas problemas de humectación en el canal vaginal. Le pregunté sobre esto, me dijo que a veces lubrica, que a veces lubrica un poco menos, que han probado con lubricantes. Y la otra cosa que se me ocurre pensar es un vaginismo, que es la dispareunia, pues que es por una razón psicológica, ¿no? Claro, podría ser por un trauma o alguna situación, ¿no? Exactamente, pero ella lo está presentando desde hace un tiempo y por supuesto que cuando hay dispareunia hay baja de deseo sexual porque nadie quiere entrar a un dolor. O sea, yo sé que voy a tener relaciones sexuales, yo sé que voy a tener dolor, no quiero enfrentarme con ese dolor, entonces... Yo creo que lo que mencionas es bastante cierto. De hecho, obviamente, si hay dolor, la paciente ya no va a querer experimentar esa situación dolorosa que implica lo que es el acto sexual, ¿no? En el contexto de ella. Ahora, la explicación que podría buscarle también es que no debemos olvidar que si ha habido una infección vaginal, probablemente el que la mucosa vaginal se recupere de todo podría tomar un tiempo, ¿no? Y a veces no necesariamente basta con el hecho de hacer el uso de algún óvulo que tenga algún antibacteriano o algún antimicótico, sino probablemente a veces es necesario recurrir a una suerte de colocarle unos solos que permitan una regeneración de la flora, por llamarlo de alguna manera, de esos lactobacilos que son aquellas bacterias que viven en condiciones normales, que proveen de un equilibrio en el pH vaginal y por ende eso favorecería que si por ahí hubo algún rezago de una inflamación de mediano o largo tiempo, se puede recuperar, ¿no? Entonces, a veces no basta con eso, sino a veces hacemos uso también de otros óvulos que regeneren esa mucosa vaginal, que no necesariamente tenga el accionar antibacteriano o antimicótico, sino el de regenerar. Entonces, en todo caso, una buena infección vaginal debería tratarse en primera instancia de la infección, implica, o sea, el uso de algún antimicótico o antibacteriano, y posteriormente lo que es la mejora de la mucosa vaginal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son etapas que deberían cumplirse. Quizás la segunda etapa no deja de ser importante, debería haberse hecho, ¿no? Hay personas que dicen que hay que comer yogur. ¿El yogur serviría para algo? Cuando hablan de los lactobacilos hacen referencia un poquito a yogur, pero no necesariamente es así. Normalmente nosotros, dentro de lo que es la prescripción que nosotros indicamos, son unos óvulos que contienen lactobacilos. Es un producto que solemos usar, si bien cierto no es bastante frecuente, probablemente muchos ginecólogos no lo usan, pero yo al menos después del tratamiento de una infección vaginal, podría ser recomendable el uso de esos óvulos que contienen lactobacilos para repoblar de esas bacterias positivas, por llamarlos de alguna manera, que permitan una adecuada recuperación de ese microclima que es la vagina y así favorecer que a mediano o largo plazo se recupere de todo esa mucosa vaginal, ¿no? Bueno, vamos con esta llamada que está allí y luego volvemos con este tema que me quedó una preguntita por ahí. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Doctora Carolina Moto, me comunica Luis Alberto Uri Araujo. Hola, Luis Alberto. Quisiera que me ayude con doctores de urología, por favor, doctora.
Lo que pasa es que estamos en ginecología. Doctora, pero no me puede ayudar aquí, por favor, dándome el número del doctor de urología, por favor. Porque hay otros días que yo llamo, no ingresa la llamada. Bueno, cuéntanos cuál es tu situación para ver si hay alguna posibilidad de que te ayudemos. Lo que pasa es que ya casi de 3 a 4 años tengo una inflamación con la próstata, entonces los doctores me han dicho que ya tenemos que operarme. Entonces, yo siempre que escucho el radio exitosa que su programa, doctora, y me gusta y por eso le he llamado, doctora. Bueno, la verdad es que es urología. Lamento muchísimo, Luis Alberto, pero hoy no te vamos a poder ayudar porque los temas de la próstata y de urología pues no los tratamos con ginecología. O sea, podía ser que te Claro. pudiéramos ayudar en algo, pero no. La verdad que próstata no es lo mío, ¿no? Claro. Ni se me ocurriría ofrecerte alguna alternativa, ¿no? Lo ideal sería un urólogo. Exactamente. Lamento muchísimo. Los números de la cabina son el 251-9422, 251-9422 y el 467-4499. 467-4499. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, Graciela Carpio. Hola, Graciela. ¿Podrías bajar el volumen de tu receptor, por favor? Radio o televisión. Claro, dame un minutito. Ya, ok. Y ahora se me olvidó la pregunta que me había quedado por ahí, lo del yogur, de las bacterias. Que cuando uno toma antibióticos, uno suele tener luego una infección vaginal. Tomas antibióticos por cualquier cosa. Por ejemplo, vas al odontólogo, te hacen un tratamiento, tomas antibióticos y terminas con una infección vaginal. Sí, es bastante cierto y la justificación y la razón de ello es porque los antibióticos muchas veces no tienen una acción selectiva, sino que tienen repercusión en todo el organismo, ¿no? Y eso debemos detallarlo. Entonces, al usar antibióticos, sobre todo aquellos que tienen una cobertura bacteriana bastante amplia, van a tener repercusiones también sobre las bacterias que en condiciones normales habitan o viven en el canal vaginal. Se supone que el canal vaginal, como todo espacio, tiene que haber una suerte de equilibrio, ¿no? Si se altera ese equilibrio, va a favorecer que el otro grupo prolifere. Claro. ¿No? Entonces, ese desequilibrio está dado justamente por el uso de esos antibióticos y es bastante frecuente. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando esto nos pasa? Yo creo que, bueno, si en todo caso ya se estableció eso y hay una infección y probablemente sea por hongos, de todas maneras debemos recurrir al uso de algún antimicótico, ya sea por vía sistémica, o sea, el consumo de algún fármaco antimicótico o el uso de algún óvulo que tenga acción antimicótica, o sea, frente a un hongo, ¿no? Puede ser, de todas maneras. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por responder mi pregunta. Hola, Gisela. ¿Gisela? Graciela. Graciela, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, Graciela. Me parece interesante justo el tema del que está tocando ahorita el ginecólogo, porque lo normal es que uno siempre tiene esos problemas, pero cuando tú tienes eso desde muy niña y ya te es muy repetitivo ya en la adultez, ¿qué es lo mejor? ¿La parte química o hacerse el lavado, ir por la parte más natural? Bien, tú mencionas algo que me ha llamado la atención en tu inquietud y es que desde muy niña, y no debemos olvidar que las infecciones vaginales, de hecho que no hay nada absoluto, pero por lo general se suscitan con mayor frecuencia en aquellas mujeres que tienen relaciones sexuales. Si has sido muy niña y no has tenido relaciones sexuales y has tenido las infecciones vaginales, probablemente debemos descartar otras entidades, por ejemplo, los parásitos. Existen algunos parásitos, sobre todo el Oxyurus, que se conoce como el Enterobius vernicularis, que es un gusanito blanquecino, muy pequeñito, que durante las noches suele salir por el anito y migra e ingresa al canal vaginal. Y obviamente con las implicancias que trae eso, porque está arrastrando gérmenes del tracto intestinal hacia el vaginal y por lo tanto eso podría ser una causa, motivo de una infección vaginal. Puede ser bastante frecuente. Vemos que niñas de 8 o 7 años vienen y su papá le dice por infecciones vaginales. Justamente la razón es esa, ¿no? Ahora, el tema de las
mencionas tú como una alternativa frente a la infección vaginal, ya que no, aparentemente no te va bien con la medicina. Lavados vaginales, esos están proscritos. Como lo hemos mencionado siempre con anterioridad, los lavados vaginales no son recomendables. La mujer tan solo debe hacer su higiene de la parte externa, como tú lo mencionas muy bien, Carolina, siempre en la zona que conocemos como la vulva, ¿no? Que involucra los labios mayores, labios menores. En ningún momento debe optarse por hacer un lavado dentro de lo que es el canal vaginal. Eso no está bien, porque finalmente es el organismo que se encargará de rechazar aquellos elementos, sustancias o flujo que no va bien. Me parece que acá el tema es siempre la infección vaginal, aún por la recurrencia, es la no modificación de nuestros estilos de vida. A veces la mujer, insisto, puede ser muy limpia, muy higiénica, pero a veces es la pareja la que falla, por ejemplo, ¿no? Claro, viene el esposo, claro. viene la pareja después de un día de mucho trajín, donde obviamente ha experimentado una micción, una orina, ¿no? Recurrente. Podría tener el prepucio bastante largo en esta época de verano. Llega en la noche por ahí algún contacto, algún roce y tienen relaciones sexuales y la pareja no ha tenido esa higiene apropiada y está llevándose parte de sus bacterias, se la está metiendo al canal vaginal, parte de su hongo lo está llevando al canal vaginal. Entonces, son situaciones que pueden pasar inadvertidas y que la paciente muchas veces expresa una molestia frente a la medicación que está recibiendo, pero realmente son detalles por ahí que no se consideran. Lo otro, en el acto sexual, si la pareja, lo quiere o no, desliza su miembro por una cuestión propia del momento, seguramente en la zona perianal, y va a meterlo al canal vaginal, está arrastrando gérmenes de la zona perianal. Entonces, por ahí podría ser un mecanismo que podría pasar inadvertido, pero una de las razones de por qué se pueden suscitar con recurrencia una infección vaginal, ¿no? Claro, es lo que yo les digo, no jueguen a poner el pene en la entrada del ano y luego tener relaciones vaginales. Si él juega a tocar tu ano con su pene, entonces después no puede haber una relación sexual vaginal. Y otra cosa, pues importante, mucha gente, sé que llegan de la calle, no se lavan las manos e introducen las manos en la vagina. No, hay que lavarse las manos. Las manos además que son la parte más cochina del cuerpo. Claro, como tú bien lo mencionas, como parte de ese preámbulo, ese jugueteo previo al acto sexual en sí, claro. O sea, si vas a la cama a hacer cuchicuchi chan chan, lávate las manos antes, porque las manos son mugrientas. Nos tenemos que ir a un cortecito comercial y ya volvemos en 30 segundos. Estamos de regreso aquí en Exitosa, la radio del Perú. Ya volvemos, 30 segunditos. Seguimos aquí en Entre Sábanas, en Exitosa, y hoy estamos con consultorio ginecológico. Los teléfonos de la cabina son el 251-9422, 251-9422 y 467-4499. Sería chévere que las preguntas que hicieran para aprovechar fueran solamente ginecológicas. De todas maneras, mañana vamos a tener nuestro consultorio sexológico de los viernes. Por lo tanto, les recuerdo que ya hoy es jueves. Hoy es jueves. Entonces, mañana tenemos nuestro consultorio sexológico. Por lo tanto, mañana estaré yo respondiendo sus preguntas. Pero hoy aprovechemos a Mauricio, que nos tenía abandonados por 2 semanas. No, mentira, Mauricio, te estoy torturando un poco. Te estoy echando broma. Bueno, pero sí, tengo una pregunta aquí que mira qué buena está. Buenas noches. Una pregunta para el ginecólogo sobre la sífilis. ¿Hay alguna otra medicina muy aparte de la penicilina para el sífilis? Soy alérgica a la penicilina. Solo recibí una dosis porque me dio alergia. Cuando empecé a leer esta pregunta me llamó la atención porque yo dije, ¿es verdad? La sífilis es con la penicilina que se trata, pues. O sea, yo también soy alérgica a la penicilina. ¿Eso quiere decir que si algún día me enfermara, no me puedo curar o qué? A ver, me has agarrado. La verdad, debo admitir que el tratamiento por excelencia para el treponema pálido, que es la responsable de la sífilis, es la penicilina, pero en pacientes alérgicos tendría que ver la segunda línea. ¿Te parece si para el próximo bloque lo reviso y te lo puedo mencionar? Perfecto. ¿Me permites eso? Porque la verdad sí, es una situación que, claro, que muchas personas son alérgicas a las penicilinas y la verdad que no había considerado yo eso. Yo huelo la penicilina y me broto. Al próximo bloque lo menciono, sin falta. Hace un año lo revisamos y te lo menciono. Hace 1 año y medio
¿Por qué fue que tomé penicilina? Ampicilina. También Pues. eres alérgica, entonces, a la penicilina. Sí. Horrible, se me hinchó todo el cuerpo. Uy, caray. Y me metí debajo de la ducha con agua fría y estuve 1 hora y yo me rascaba todo el cuerpo y gritaba y me rascaba todo el cuerpo. Tuvo que venir una amiga que es farmacéutica y me inyectó corticoides. Corticoide, seguramente. Me inyectó corticoides y yo corría por mi casa así desesperada. No me acuerdo qué era lo que tenía. Pero claro, como no era nada... Ah, era odontología, por cierto. Ya, Fue antes de venirme para Perú Ya. que me hice un tratamiento odontológico. Claro, los odontólogos usan bastante las penicilinas, ¿no? Porque justamente las bacterias que proliferan en la cavidad oral son gran positivos. Obviamente la penicilina va muy bien. Dentro de ellos la amoxicilina, seguramente, que es lo que suelen usar frecuentemente, ¿no? Pero, vamos, recién te das cuenta que No, yo sabía que era alérgica. Yo sabía que era alérgica como desde los 20 años, porque me había pasado esto mismo, pero suavecito, solo unos puntitos, y yo desde los 20 años pues no tomaba más nada que tuviera penicilina. Pero lo que pasa es que la diferencia de precio es tan grande entre la penicilina, que es una cosa baratísima, Claro, sí. y los otros antibióticos que te pueden llegar a costar, o sea, dejas un ojo en la farmacia y compras el antibiótico, o sea, Sí, me imagino. te cuestan un ojo de la cara. Entonces, y yo estaba en Venezuela en ese momento, y en Venezuela, por supuesto, hay una crisis de medicamentos horroroso. Era muy difícil conseguir la otra medicina que yo tomaba siempre, y le dije al odontólogo, pues probaré tengo 20 años sin tomar, perdón, no. Tengo 6 años porque yo tengo 26. Sin tomar penicilina voy a probar. No, ¿para qué probé? O sea, las alergias no se quitan, ¿o sí? No se quitan, en definitiva no se quitan. En muchos de los casos requiere una previa sensibilización. De repente en una primera oportunidad no lo experimentas, pero ya la segunda, tercera, donde tu sistema inmunológico lo reconoció como tal y desarrolló anticuerpos, lo vas a tener, ¿no? Sí, bueno, yo me broté que quedé hinchada. Se me hinchó todo el cuerpo y así quedé. No te estás exagerando, ¿ah? No, en serio, se me hinchó toda la piel No, del sí, cuerpo de se hecho me que sí, hinchó. claro que sí. O sea, yo tenía... Probablemente esos sabones como ronchitas que conocemos nosotros acá, que le llamamos como urticaria. Es que aparecieron primero las ronchitas en todo el cuerpo, pero después fue toda la piel, toda la piel roja, de pies a cabeza, y se me hinchó toda la piel. Era una cosa rarísima. Y yo me rascaba y gritaba y me rascaba y gritaba y bueno, así soy yo. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a averiguar eso y luego contestamos Luego esa lo pregunta. respondemos. Ok. Una consulta. No, esa no. Buenos días. Esa no, porque esa es de sexo anal y ya hemos hablado tanto de sexo anal que... Buenos días, Carolina. Quería preguntarle al ginecólogo por qué días antes y después de mi periodo me da una infección vaginal. Veamos, es bastante frecuente que aquellas pacientes manifiesten que, sobre todo después de la menstruación, experimenten flujo vaginal. Habría que ver si efectivamente es flujo vaginal o no, porque estamos hablando de un evento que finalmente es fisiológico como la menstruación, y la menstruación implica un sangrado propio que viene dentro del útero, ¿no? No es la regla de que porque menstruas tienes que tener infección vaginal. Yo creo que habría que valorar si efectivamente es una infección vaginal. De repente puede ser el flujo normal propio de una mujer. Algunas de las veces podría ser el moco vaginal también, que en algunas pacientes suele ser mucho más abundante, ¿ya? Pero, no sé, yo creo que habría que valorar antes de la menstruación, poner el espéculo y identificar si efectivamente es una infección vaginal o no. De repente por una cuestión incidental o coyuntural o circunstancial, coincida con que sea con la regla, pero de repente tienes una infección vaginal mal curada, podría ser lo más probable. Ok, tengo una pregunta que, bueno, supongo que sí es ginecología y aquí voy. Ah, por cierto, con la pregunta anterior que tú dijiste, que como yo siempre digo, lo de no hacerse lavados vaginales, Claro. que yo ya lo sabía, pero en realidad el que me lo enseñó fuiste tú, o sea, el que me lo reforzó. Yo ya lo sabía. Escuché en estos días, y por favor tengan muchísimo cuidado, escuché en estos días a una sexóloga que recomienda una vez por mes hacerse un lavado vaginal. O sea, meterse un lavado vaginal con una perita y hacerse una vez por mes un lavado vaginal. No,
no lo hagan. Yo también soy sexóloga y yo no lo voy a decir, pero sí le pido a Mauricio que lo repita y repita por qué no se hacen lavados vaginales. Lavados vaginales es que te metes agua hasta allá adentro, no por fuera, no lavado de la vulva. Lavados vaginales, te metes algo hacia adentro, manzanilla, agua, un lavado que compraste en la farmacia, cualquier otra cosa. ¿Por qué no? Bien, en definitiva, si ese sexólogo lo mencionó, yo creo que estaba en un error y hace mal de repente manifestarlo abiertamente, porque obviamente gran cantidad de mujeres lo pueden ver y practicar eso, ¿no? La razón del por qué no debe darse los lavados vaginales es porque el pH vaginal, la vagina de por sí es ácida. Y probablemente cuando hablamos de un lavado vaginal, estoy por seguro que las pacientes, las mujeres, no van a hacer uso tan solo de agua, sino probablemente de un jabón, ¿no? Y el jabón es un pH básico, entonces lo que se va a propiciar con eso es que se pierda la acidez propia o natural de la vagina. Justamente eso permite que no proliferen determinados gérmenes, ¿estamos de acuerdo? O que de repente ante la eventualidad de alguna relación sexual se den las condiciones propias para que los espermatozoides puedan migrar, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de hacer un lavado vaginal que implique el uso, o de repente el uso de un jabón de forma concomitante, implicaría la alteración del pH vaginal. Insisto, la vagina es ácida. Usar jabón implicaría aumentar el pH, hacerlo básico, hacerlo alcalino y obviamente propiciar, aunque ustedes no lo crean, a que las infecciones vaginales sean mucho más serias, mucho más severas. Entonces, de por sí, nomás partiendo por ahí, no se deben realizar lo que son los lavados vaginales. Gracias, Mauricio. Yo escuché eso y dije, no, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? Si todos sabemos que no se deben hacer lavados vaginales, ¿cómo van a recomendar eso? Yo quiero que cierren todas las empresas que producen estos líquidos para lavados vaginales. Está bien, claro. Sí. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Hola Carolina, felicitaciones por tu programa. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Por favor, quisiera hacerle una consulta al doctor Mauricio. Cuando tenía 15 años me extrajeron un fibroadenoma en el seno derecho. Ahora tengo 29 años y tengo 2 pequeños y ya voy recién 1 año que me cuido con la ampolla del mesigina. Quisiera saber si me puedo cuidar con las varillas, porque cuando me operaron me dijeron nada de hormonas. Ayúdeme, por favor. Pero tanto las ampollas como las varillas son hormonales. Bueno, a ver, veamos. La pregunta es bastante buena, ¿no? De hecho, las tumoraciones de mama son atribuibles a la presencia de los estrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, en muchos de los casos, por ejemplo, los pacientes que son posmenopáusicas, que tienen antecedentes de cáncer de mama o familiares con cáncer de mama, el uso de una terapia de reemplazo hormonal que implique el uso de estrógenos no es recomendable. Pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque, insisto, lo que mencioné hace un rato, se menciona que probablemente las tumoraciones de mama guardan relación con los estrógenos. Por eso, en ese sentido, si hay esa posibilidad de que tú ya tuviste un fibroadenoma, te han aparecido 2 más, de repente tú eres una paciente candidata a prescindir de no usar esos anticonceptivos. Ahora, eso hoy en la actualidad es bastante controversial, porque aun cuando las pacientes en una edad reproductiva donde el pico de estrógenos es bastante alto, no todas las pacientes van a desarrollar tumoraciones de mama. Por eso hoy en día esa teoría de que los estrógenos guarden necesariamente relación con tumoración de mama no es tan... Hoy en día no se está aceptando del todo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el uso de las varillas. El uso de las varillas implica probablemente el uso a base de un progestágeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo creo que podría ser una alternativa. En tu caso, sí podría ser una alternativa. Ya, pero no sé. Ahora, que hayas aparecido dos tumoraciones de mama, yo creo que es importante que hagas el estudio de esas tumoraciones. De hecho, tumoraciones de nuevo que aparezcan después de un tiempo determinado, yo creo que es un motivo de estudio y habría que considerar hacer una biopsia para definir si es un fibroadenoma, que es una tumoración benigna, o pudiera ser alguna tumoración maligna de mama. Importante ver en ti si tienes antecedentes familiares, de madres, de abuelas o alguna hermana que haya tenido un problema de alguna tumoración de mama o de un cáncer de mama, y si no, hacer el estudio de eso. Entonces, ya para terminar, redondear la pregunta que me haces, si podrías usar las varillas, sí podría ser una alternativa, podrías hacerlo. Ah, ok. Mira qué bien. Bueno, vamos con una llamada. Las personas que quieran comunicarse con nosotros a través de mi Facebook es Carolina Mota con doble T M. Ese es mi Facebook, Carolina Mota M.
Los que quieran llamar por la cabina y hacer sus consultas son el 251-9422 y el 467-4499. Mauricio, ¿cómo pueden contactarse contigo por si desean alguna consulta, quienes nos están escuchando, alguna consulta contigo, visitarte? Bien, si por ahí hubiera alguna inquietud, desean una consulta, una evaluación por parte mía, pueden llamar al 635-0702, 635-0702. Y bueno, de repente sacar una cita conmigo y yo gustosamente podré atenderlos, verlos y darle alguna alternativa, algún problema que pudieran tener, ¿no? Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias. ¿Tu Facebook? Mi Facebook está con mi nombre, Mauricio de la Gala. ¿No? Me van a ubicar. Ahí salgo creo que con 2 lentes negros, así que... ¿Todavía no has abierto tu fanpage? Todavía no tengo un fanpage. No, debería hacerlo, debería hacerlo. Hay que castigarte, tiempo, Mauricio. Lo que pasa es que el fanpage, lo bueno del fanpage es que la gente puede contactarse contigo de forma profesional. De forma profesional, exactamente. Sí, y claro, no tienen que aguantar que tú publiques tus fotos familiares. Claro, en situaciones un poquito extrañas o diferentes, ¿no? Sí. Que lo pueden malinterpretar también. ¿Ah? Sí. Pues es necesario. Gracias. Entonces el fanpage es importante por eso. La gente, tú puedes poner tus consejos, tú puedes poner tus... Y también que te contacten por ahí para consultas. Claro, importantísimo. Pero bueno, él no me hace caso, pero no importa. Yo insisto. Vamos a recomendarle a María Elena. Sí, por cierto, hay una canción, Ángel, que te voy a pedir. Bueno, de mi muro están preguntando... No, de Exitosa Go. Rina dice, ¿le puede preguntar al doctor? Yo tengo 44 años y deseo ser madre y yo todavía menstruo. Bien, de hecho ya con 44 años deberás saber que la posibilidad de un embarazo es bastante difícil, ¿no? Se menciona que ya después de los 35 años de edad la capacidad reproductiva se reduce de forma considerable. Habría que valorar otras situaciones en ti, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué edad empezó tu primera menstruación? Si tienes alguna enfermedad concomitante, alguna diabetes, enfermedad de la tiroides, etcétera, que podría aseverar un poquito más la dificultad de la posibilidad de un logro de un embarazo. Mira, de hecho, mientras sigas menstruando, la posibilidad de un embarazo la tienes. Pero yo creo que no estaría de más, y en aras del tiempo, recurrir de repente a un especialista en fertilidad para que ve la alternativa idónea para ti y puedas lograr el desarrollo de un embarazo. No debes perder mucho tiempo porque ya con 44 años probablemente en cualquier momento ya va a haber un cese de la menstruación y por ende de la capacidad reproductiva en ti. Ok, por suerte a mí me falta mucho tiempo para eso. Muchos Estamos años. Faltan muchos años. Ok, Isabel Rojas pregunta. Preciosa te veo. Gracias. Saludos al doctor. ¿Qué tal? Tengo 51 años. Hace 14 meses se fue la regla y la semana pasada me vino la regla con todos los síntomas y flujo como en los 30. ¿Es normal? Gracias. Yo creo que no es normal. De hecho, es bastante frecuente que en el periodo de tiempo circundante a la menopausia la paciente experimente alteraciones del ciclo menstrual con una regla que se suele alejar hasta que termina por desaparecer. Si tú has tenido un sangrado abundante después de un tiempo considerable, hablas más de un año, yo creo que habría que indagar qué razones podrían estar determinando eso. Probablemente no sea una menstruación. Entonces, ¿qué situaciones podrían determinar? De repente descartar un mioma, descartar un pólipo, descartar una hiperplasia endometrial, que no es otra cosa que ese tejido, que ese revestimiento interno del útero haya proliferado de tal manera en una mujer que no debería hacerlo. Entonces, yo creo que eres motivo de estudio y lo ideal sería empezar por una ecografía transvaginal que me descarte la organicidad de ese probable sangrado. Insisto, que haya presencia de alguna tumoración que sea responsable de ese sangrado. ¿No? Ok, Javier pregunta, ¿el tratamiento sobre moluscos o verrugas cómo es? Dicen que con el nitrógeno líquido se puede tratar o cauterización al frío. ¿Me puede explicar? Bien, la idea de esas son lesiones elevadas, efectivamente, que son un poquito desagradables a la vista, ¿no? Son verrugas, literalmente, como bien lo menciona el radioyente. De hecho, disponemos de una serie de sustancias para hacerle frente a ese tipo de lesiones. Probablemente algunas soluciones tópicas que las mandamos preparar incluso en las farmacias. Hablamos de la podofilina, ácido tricloroacético, que se colocan probablemente una vez por semana o algunos días en aras de que se destruya esa lesión y caiga.
Otra alternativa, efectivamente lo has mencionado tú, tenemos lo que es la cauterización, que consiste a partir de un dispositivo de contacto quemar esa lesión. Mencionas el uso del nitrógeno. Pues sí, el nitrógeno destruye también, una suerte de crioterapia podría ser. O de repente métodos más modernos como es la electrovaporación, la vaporización con láser, que es bastante moderno, en la cual no existe mayor lesión y podría ser bastante efectiva, ya que es bastante local y la afectación de capa profunda de la piel no se va a dar. Entonces son algunas de las alternativas que tenemos para hacerle frente a las verrugas genitales. Ok. Vamos con esa llamadita. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con Cintia? ¿Perdón, con quién? Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quería preguntar acerca de las infecciones vaginales. Hay ciertos colores característicos, creo que si es micótico o si es bacteriano, y si está asociado a pacientes con diabetes. Alguna de esas infecciones en general. Agradezco Gracias, la pregunta, Cintia. es bastante buena. De hecho que sí, a ver, siendo empíricos, de hecho las infecciones vaginales pueden ser por bacterias o por hongos. ¿Estamos de acuerdo? Si son por hongos, probablemente el agente responsable más frecuente es la Candida albicans. Las características de flujo vaginal en ese tipo de mujeres es un flujo vaginal blanquecino, lo describen como un requesón o como una leche cortada, ¿no? Las bacterias responsables de una infección vaginal, ¿cuáles tenemos? Tenemos la Gardnerella y tenemos la Tricomona. La Gardnerella suele ser un flujo amarillento, maloliente, y la Tricomona suele ser un flujo verdoso. Ahora, ese es en el sentido estricto, ¿no? Estricto, en función de la etiología. Pero no debemos olvidar que las infecciones vaginales por lo general suelen ser polimicrobianas, o sea, y pueden ser incluidos tanto hongos como bacterias. De manera que en ese sentido, el tratamiento muchas veces es un tratamiento sistémico de cobertura amplia que involucra tanto hongos como bacterias. La diabetes es una condición que va a predisponer a que una paciente desarrolle infección vaginal. Sí lo va a predisponer porque la paciente diabética o el paciente diabético es una paciente que se entiende que es inmunosuprimida, o sea, un sistema inmunológico está venido a menos. Entonces, bajo ese contexto, partiendo de esa premisa, se entiende que es una paciente que está propensa al desarrollo de infecciones vaginales. Y dentro de ellas probablemente el hongo. El hongo va a proliferar en una paciente que tiene el sistema inmunológico venido a menos. Claro. Lo que primero que aparece van a ser los hongos. Por ejemplo, en pacientes con VIH o SIDA, ya en un estadio SIDA, aparecen esas placas blanquecinas en la cavidad oral. Nosotros tenemos hongos en las bacterias, pero nuestro sistema inmunológico hace que no se pongan de manifiesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una paciente que tiene ya un sistema inmunológico comprometido y la diabetes, la proliferación de hongos suele ser mucho mayor frente a una persona que tiene sistema inmunológico óptimo, ¿no? Y sí, es cierto eso. Bueno, gracias, Cintia. Por aquí John pregunta, hola Carolina, ¿de qué país eres? Soy uruguaya y tengo alma llanera y corazón peruano. Ay, ay, ay. Claro, nací en Uruguay, soy uruguaya, estoy orgullosa de ser uruguaya. Tengo alma llanera porque me crié en Venezuela y ahora tengo corazón peruano porque estoy aquí. Pero eso sí, si vamos al mundial, vamos Peruano, a ver por qué. Blanco y rojo, de todas maneras. Es blanco y rojo, ¿no? ¿Y la celeste? Ah, también la celeste, ¿verdad? Claro. Lo que pasa Claro es que a mí sí. no, yo la verdad es que no soy fanática del fútbol, ¿no? Pero uno siempre tiene su, claro, uno tiene su corazoncito celeste, ¿no? Lo importante es que estamos en distintos grupos al menos. Claro. En la primera fase. Entonces, Claro. por ahí que... Pero yo voy a estar, fuerza a la celeste, fuerza aunque le cueste, celeste corazón. Pero no, eso. Soy uruguaya, mis padres son uruguayos, mis abuelos son uruguayos, y me crié en Venezuela. Al país al que adoro, ¿ok? Y él me está respondiendo, arriba Perú. Claro que arriba Perú, arriba en su grupo, pero si se tienen que enfrentar, yo voy a estar así. ¡Oh! Bueno, vamos a ver. Karim pregunta, hola Carolina, ¿el virus de papiloma humano que presenta verrugas llega a ser cáncer? Bueno, ya eso lo... no necesariamente llega a ser cáncer. A ver, por eso mencioné hace un rato, ¿no? Existen más de 100 tipos, incluso hasta más, de papiloma virus humano que puede tener afectación en el hombre, ¿no? De esos más de 100 tipos se clasifican en alto riesgo o de bajo riesgo en función de la posibilidad de desarrollo de cáncer de cuello uterino, sobre todo de cáncer, ¿no? Cáncer de cuello uterino. Las que están desarrolladas a los que son las verrugas, que terminen en cáncer es poco probable, ¿no? Y dentro de esos tipos tenemos el 6 y el 11. Entonces, si tu pregunta es, ¿las verrugas pueden terminar en un cáncer? No, porque probablemente son
papilomavirus humanos de los tipos que no van a producir cáncer, o sea, de los de bajo riesgo, ¿no? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Dejamos la llamada para después de venir del corte. Pregunta para el ginecólogo: ¿cuál es el mejor tratamiento para un condiloma? El condiloma ya implica la verruga en sí. Entonces, es la descripción que se hace efectivamente la condilomatosis. Efectivamente va a ser producida por el papilomavirus humano, y el tratamiento que queda ahí finalmente es la destrucción de esa lesión en aras de que no sea visible, ¿no? Y disponemos, lo que hemos mencionado hace un rato, de algunas soluciones como la podofilina, ácido tricloracético, en la cauterización, que podría ser bastante válido, o incluso hoy en día, bastante moderno en sí, con esto de la proliferación de los láseres, el equipo láser, la vaporización con láser, que de una u otra manera lo que hacemos es quemar para destruir y que caiga la lesión, ¿no? Perfecto. Nos vamos a un cortecito comercial y volvemos en un minutito. Mientras, es que Mauricio está buscando, puede seguir buscándolo, Mauricio. Está investigando sobre lo que estábamos hablando y lo que él había quedado con investigar. Vamos a ver algunas otras preguntas. Y podemos recibir esa llamada que estaba pendiente por allí. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Cómo está? Con Roberto de San Diego. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Te voy a hacer una pregunta. Adelante. Una pareja que lleva una vida swinger, ¿no? ¿Qué cuidados tendría que tener en el aspecto ginecológico, en el aspecto preventivo, ¿no? Obviamente se sabe que siempre se usa preservativo, pero en este tipo de encuentros que se dan, también hay pues sexo oral, ¿no? Tanto del hombre a la mujer, como de la mujer para el hombre. Entonces, en estos casos, mi pregunta era para el doctor, ¿qué riesgos, qué precauciones se pueden tomar, ¿no? Te voy a hacer algunas preguntitas yo antes de que Mauricio comience a... dale ahí tranquilo. Antes de que Mauricio conteste. Y son las siguientes. ¿Hay contacto entre mujer y mujer y hombre a hombre? No, entre mujer y mujer sí. Ok. Entre hombres no. No, entre mujer y mujer sí. Ok. Luego, hay unas... Ok. Hay unos que yo he hablado de esto, que son una especie de sabanita de un tamaño, será de unos 20 centímetros por 20 centímetros, que son saborizadas. Eso se pone encima de la vulva de la mujer para poder darle sexo oral sin ningún tipo de contaminación. ¿Sí las conoces? No. ¿Dónde se consiguen esas sabanitas? Ok, las puedes conseguir en una tienda de sexo. Que ahora soy yo la que va a tener que averiguar para saber bien cómo se llaman. Pero son unos plastiquitos, así como si fuera el filme plástico que se usa en la cocina, que de hecho puedes usar también eso, porque eso se pega directamente a la vulva y puedes hacer sexo oral sin ningún tipo de contaminación. Lo que pasa es que estas que se consiguen en la sex shop tienen sabores. Entonces tú lo pones encima de la vulva y escoges sabor a banana, fresa, cereza, lo que sea, y a ti te da sabor, y la persona que está recibiendo el sexo oral pues no tiene ninguna diferencia, porque es exactamente igual. Se pone un lubricante por debajo, luego la sabanita y luego hace sexo oral. El que recibe sexo oral, la chica que recibe sexo oral lo siente exactamente igual. Y esa es la mejor manera de evitar el contagio de enfermedades de los genitales hacia la boca o al revés, con respecto al sexo oral a una mujer. Luego, el sexo oral a un hombre se le debe hacer con preservativo para que no haya contagio, porque vamos a estar claros que las relaciones swinger son unas relaciones promiscuas y donde hay muchísimo más riesgo de contraer algún tipo de infección. Las infecciones como el VPH
no las vas a lograr evitar con preservativo. ¿Sabías eso? Claro, siempre hay un riesgo, pues, ¿no? Exactamente. El BPH no logras evitarlo con preservativo porque, por ejemplo, si tú te afeitas, los cañoncitos que van saliendo cuando te afeitas, esos hacen micro lesiones en la piel y por ahí con cualquier tipo de fluido tú ya te contagias del VPH. El VPH, como dijo Mauricio al principio del programa, pues es una infección de transmisión sexual que es absolutamente inevitable. Nos tendríamos que poner un preservativo en todo el cuerpo para poder evitar el VPH. Y él está preguntando las relaciones swinger, ¿qué otro tipo de cuidado se debe tener? Pero yo creo que desde el momento que existe un roce entre piel a piel, mucosa a mucosa, independientemente de que use un preservativo o no, la posibilidad de una infección por papillomavirus humano es bastante alta, ¿no? O sea, la posibilidad de unas verrugas es bastante alta, ¿no? Si le preocupa el tema de los condilomas al menos. Sí. O sea, sí lo va a tener. Y no solamente los condilomas, hablamos también del herpes, que es bastante frecuente también, y es por el roce de piel a piel, de las mucosas, que podría condicionar eso. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, vamos con la llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. La consulta que quería hacer es la siguiente. Mira, yo hace 4 meses más o menos he tenido un problema de dolor de pecho. Ya mi menstruación no es la normal, me viene un día y luego de ahí ya desaparece. Pero 2 primeros meses me empezó a doler el seno. Al tercer mes he tenido así como cuando lactamos a los bebés o mastitis, eso me apareció. Después me he sacado ecografía y el doctor me mandó para poder hacerme la mamografía, en el cual la mamografía me dice que no hay nada, pero se sigue pronunciando lo que es eso como la mastitis. ¿Qué edad tienes? Perdón. 34 años. 34 años. ¿Estás dando de lactar actualmente? No lacto. Mira, de hecho habría que examinarte y valorar si efectivamente tienes una mastitis o no. De hecho, ahora, tienes 34 años. De repente la mamografía no es el examen ideal para una mujer de tu edad. Yo creo que con una ecografía mamaria podría ser bastante importante para determinar si hay alguna lesión o no. Yo creo que desde el momento que si no hay lesiones, no hay ninguna tumoración, ningún nódulo que probablemente explique la presencia de ese dolor que tú experimentas, yo creo que podríamos estar relativamente tranquilos. Ahora, que tu dolor mamario guarde relación con tu regla, que no viene, yo creo que son temas paralelos, ¿no? Si bien es cierto en el síndrome premenstrual, que es bastante frecuente, ciertas mujeres experimentan dolor antes y durante la menstruación, pero me parece que tú estás enfocando como que tu alteración de tu menstruación, que días que vienen o no, guarda relación con tu dolor mamario. Si es cíclico, sí, pero si no es ajeno y no guarda relación con tu ciclo menstrual, yo creo que debemos verlo como algo diferente o independiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi recomendación, ¿cuál sería? Me parece que te he entendido que te has hecho una mamografía. Yo creo que lo ideal para ti, el examen ideal para ti sería una ecografía mamaria en primera instancia, por la edad que tienes, por probablemente las características de tu mama, y así determinar o descartar si tienes alguna lesión o alguna tumoración que explique eso. Si no es así, podría ser un problema de algún nervio periférico, alguna lesión muscular, ósea o un mal movimiento que por los que probablemente tú lo estás relacionando con un dolor mamario, ¿no? Digamos que esa podría ser la recomendación que yo te haría. Haz una ecografía mamaria y descartar primero que haya la presencia de alguna tumoración ahí. Vamos con la pregunta de la sífilis. Bien, ya me tomé el tiempo de averiguar. Yo creo que fue una pregunta bastante válida. Mira que a veces nosotros, como médicos, siempre manejamos las medicinas de primera línea, ¿no? Lo que es la medicación por excelencia que se suele dar. Pero sí debo admitir que me pusiste en aprieto cuando me mencionaste qué alternativa podría ser frente al uso de las penicilinas, frente a una paciente que es alérgica a las penicilinas. Claro, a mí lo que me llama la atención es que una persona con sífilis, el médico no le recomiende la medicina, ¿no?
Claro, en primera instancia siempre nosotros por excelencia sabemos que es la penicilina, ¿no? Es muy Penicilina. frecuente la sífilis. La verdad que no es muy frecuente. En muchos de los casos suele ser un hallazgo incidental. Hay que ver primero los tipos de sífilis. Hay una sífilis primaria, secundaria, terciaria y hasta una cuaternaria, en función de la sintomatología, la clínica, la lesión que pudiera tener. Por lo general, claro, la sífilis primaria puede pasar inadvertido, ¿no? Y muchas veces a pedir un examen, una serie de exámenes de laboratorio, se puede hacer la detección de esa enfermedad. Pero el tratamiento suele ser bastante sencillo y muchas veces con el uso de esa penicilina en una dosis semanal por 3 a 4 semanas podría ser suficiente para hacerle frente a la infección. Veamos, entonces ya para responder la pregunta, en una paciente que es alérgica a las penicilinas, la alternativa podrían ser las tetraciclinas, dentro de ellos lo que es la doxiciclina o de repente algún macrolide como la eritromicina. Al menos es la fuente que acabo de revisar. Podría ser entonces la doxiciclina como alternativa o la eritromicina. Pero obviamente la sugerencia es que tienes que acudir a un médico. En primera instancia determinar si efectivamente tienes la sífilis y él será el encargado de darte la dosis apropiada, ¿no? No debemos automedicarnos, puedes leerlo o no, pero la idea es que él te va a decir la dosis más indicada para ti en función de la lesión que puedas tener. Bien. Ok, acabo de buscar en Google y hay una noticia de hace 8 meses. Dice, tenemos un incremento de sífilis entre 20 a 22 casos mensuales. ¿Acá en el Perú? Acá en el Perú. Mira que, acá por en el ejemplo, Perú. te comento algo, ¿no? Yo el día de ayer estaba de guardia en mi hospital, ¿sí? Y una paciente que había tenido sus controles prenatales, aparentemente dentro de lo normal, se le hace un control el día de ayer ya en pleno trabajo de parto y efectivamente le salió una de la prueba indirecta, había salido positivo para sífilis, ¿no? Entonces tiene que ser cesárea. No, obviamente ya no va a cambiar el curso. En todo caso, en ese tipo de pacientes habría que valorar qué tiempo atrás ha tenido la sífilis y qué repercusiones puede haber tenido en el bebé. Eso se va a ver, se supone que después del parto. Eso fue ya casi a terminar la guardia, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando yo era muy, muy joven que decían que si una mujer tenía sífilis, que el hijo quedaba ciego. Claro, o sea, habría que ver el momento en el cual se produjo la infección. No es lo mismo una infección durante el embarazo, en las primeras semanas del embarazo o el primer trimestre, a una infección que se haya podido haber adquirido en el tercer trimestre, ¿no? No vamos a olvidar que en el primer Pensé que era por el momento del parto, como que la sífilis se le pegaba a los ojos. No necesariamente es así. Pero te estoy diciendo que lo escuché de adolescente. Claro, puede ser. No, estamos de acuerdo, Carolina. Yo creo que ahora es un tema que por lo general lo manejan más los infectólogos. Ah, ok. ¿No? Ok. Pero nosotros, desde luego, pacientes que tratamos con sífilis, nos preocupa siendo ginecobstetras en función de que debemos resolverlo o no, y sobre todo para ver las repercusiones que pueden tener en el bebé. Durante el embarazo, obviamente, las repercusiones van a ser mayores si la infección se adquirió durante el primer trimestre, porque es un organismo, es un ser vivo que se está formando. Claro. Entonces, desde ahí las repercusiones en la formación a nivel cerebral, etcétera, podría tener repercusiones. Entonces, si es en el primer trimestre, obviamente las posibilidades de una afectación es mayor si se suscitó ya hacia el final del embarazo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Vamos con la próxima llamada. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Vamos con una pregunta de aquí. Y dice Trudy, la testosterona elevada en mujeres, ¿cómo afecta a la mujer? Tengo 37 años. Gracias. Ya, veamos, las mujeres también poseen testosterona, en definitiva probablemente son los que guardan relación con el tema del líbido, ¿no? Pero la verdad que no estoy... Nos salen pelos. Podría darse el caso, ¿no? Pero ¿Se nos engrosa la voz? Podría darse el caso, pero por lo general están asociados eso a los andrógenos, ¿no? La verdad que no es un tema tan mío como para poder resolverlo. Claro, sería más endocrino. Más endocrinológico. Pero igual, si la testosterona podría haber con el exceso de vello, la voz más gruesa. De hecho que sí, la verdad que me pones en aprieto y soy sincero en decirte que no soy la persona idónea para poder responder eso. Ok. ¿No? María Ángela pregunta, mi niña de 7 años tiene dolor al orinar. Bueno, 7 años, entiendo que obviamente por la edad pues, habría que considerar siempre lo primero, descartar una infección del tracto urinario, ¿no? A ver, ¿por qué en una mujer, en una niñita podría ser frecuente una infección urinaria? Me atrevo a decirlo porque probablemente la técnica, la limpieza no es la más adecuada, ¿no? No debemos olvidar que el anito está cerca del canal vaginal y si la técnica o no se le enseñó adecuadamente a esa niñita a hacerse una adecuada higiene posterior al hacer sus deposiciones, si la limpieza no es la más adecuada, podría estar arrastrando gérmenes
del anito hacia el canal vaginal y por contigüidad con el meato urinario, que el germen ingrese y eso podría propiciar infecciones urinarias, ¿no? Si fuera el caso. ¿Cómo se debe lavar la vulva de una niña? ¿Y cómo se debe enseñar a una niña a lavarse la vulva? Es una excelente pregunta. Yo creo que es importante que la madre desde muy pequeña tenga un acercamiento importante y sea ella quien inicialmente haga el lavado o la higiene en la menor, en este caso, ¿no? La idea es que la higiene se limite a la zona de la vulva, o sea, labios mayores, labios menores. Pero le enseñamos que se ponga jaboncito, que se lave solo con agua, le damos un jabón íntimo y que, por cierto, tengo la pregunta de Mary que dice, ¿el uso de jabones íntimos es bueno? Entonces, bueno, ya vamos a responderlo con esta. ¿Qué le debemos enseñar? ¿Que abra sus labios, que no lo abra, que se lave solo? ¿Cómo le debemos enseñar a una niña que se lave la vulva? Bien, la idea es el jabón que siempre está indicado y creo que no va a tener mayores repercusiones y problemas, es el uso de jabón de glicerina o el jabón de avena. Tranquilamente lo podemos usar en el cuerpo como también en la zona de la vulva, ¿no? En la zona de la vagina, en la parte externa de la vagina, por llamarlo de alguna manera para que me puedan entender en casa. Porque algunas de repente el concepto de la vulva no lo tienen tan... Ok, tan claro. La vulva es toda la parte externa. ¿No? La vagina... Labios mayores, labios menores. Exacto, la vagina es la entrada de la vagina, que es el huequito, y toda la parte que solamente los ginecólogos van a ver. La vagina nosotros no nos la podemos ver, nosotras no nos la podemos ver. Lo que nosotros vemos es la vulva, que son los labios, el clítoris, los labios menores, mayores, y toda la parte externa. Eso es la vulva, la mal llamada vagina en todos lados. Ay, no, que la vagina, que me tocaste la vagina, que me dan... No, todo lo que está por fuera es la vulva. Para que te toquen la vagina te tienen que meter un dedo u otra cosa. Muy bien explicado, Carolina. La verdad que sí. Pero a ver, ¿la recomendación cuál sería? Yo creo que la idea sería hacer el uso del jabón de avena o de glicerina, porque a una niña indicarle el uso de un jabón íntimo no creo que sea tan frecuente. El jabón de avena o de glicerina, que haga un poquito de espuma en sus manos y con movimientos suaves y circulantes en la zona de los labios mayores y labios menores. Yo creo que por ahí sería bastante bueno. De repente usar una toallita que no entre en contacto con otras zonas. Por ejemplo, a veces suele ser bastante frecuente que con la toalla con la que secamos nuestro cuerpo o el potito, hacemos la limpieza o el secado de nuestra higiene de la higiene íntima de una mujer. Yo creo que no es algo que debería darse, ¿no? Okay. Entonces, insisto, la recomendación cuál sería de repente el uso de jabón de avena o de glicerina, hacer un poquito de espuma y de repente con movimientos suaves y circulantes en la zona externa, como tú bien los mencionabas, en los labios mayores, labios menores. Tener especial atención entre los labios, porque a veces uno abre los labios y ve como un sarrito que se acumula. Y eso no debería existir ahí, ¿estamos de acuerdo? Incluso lo vemos incluso en mujeres mayores, cuando uno una consulta ginecológica, entre el labio mayor y el labio menor, uno hace la apertura a ese nivel y vemos un sarro que se ha acumulado probablemente por una mala higiene. Yo creo que debemos prestar especial atención en eso, ¿no? Agüita, sí. Por ejemplo, sería chévere entonces tener una de estas duchitas que uno se pone ahí... O sea, las duchitas estas que se mueven y... Claro, en el pasado yo creo que era bastante frecuente las duchas... El bidet. Y también las duchas... Teléfono. Tipo teléfono, ¿no? Pero hoy en día creo que ya no se propician tanto esas duchas. ¿Sí? Al micrófono. Al micrófono. Sí, creo que ya no tanto. Hoy en día han desaparecido los bidets, después nos sacan las duchas teléfono. ¿Cómo pretende el mundo del diseño de los baños que nosotros nos higienicemos si nos quitan todo? O sea, mi mamá siempre tiene un frasquito ahí en el baño, lo llena de agua, se limpia, o sea, ¿sabes? Pero, ¿cómo pretenden que las personas modernas nos higienicemos si nos quitan todo? Lo hace más difícil, ¿no? También. Lo hacen mucho más difícil, complicado, es horrible. O sea, uno va al baño y uno se quiere higienizar, los varones también, vas a ser número 2 y tienes que higienizarte. Y tampoco se puede, entonces, sin bidet, sin ducha, teléfono, sin nada. Es bastante cierto. Hay que hacer un reclamo ahí, Carolina. Claro, queridos diseñadores de baños, no nos quiten el agua que va de abajo hacia arriba. Necesitamos agua que va de abajo hacia arriba. Ok. Vamos con la siguiente llamada. Mis queridísimos Dani y Augusto. No, Dani. ¿Ah? Ok.
Me dice que le demos un minuto. Entonces, Rosa María dice, doctora, buenas noches. Primeramente, felicitaciones por su programa. Es muy interesante y muy productivo. Gracias, Rosa María. Tengo 36 años. Quisiera saber por qué las partes de mi vagina ha cambiado de color. Supongo que estás hablando de la vulva. O sea, la parte externa, supongo. Soy blanca y se me ha salido unas manchas oscuras. Quisiera saber si hay algún tratamiento, ya que me siento incómoda. Gracias. Bien, habría que preguntarle en todo caso si esa paciente, esa mujer es madre, ¿no? Normalmente durante el embarazo suele haber una hiperpigmentación de determinadas zonas, sobre todo, tanto por ejemplo de los pezones, como areola, pezón, como también de lo que es los labios mayores, labios menores. De hecho, para algunas puede ser un poquito antiestético eso. De hecho, que existen algunas alternativas. Hoy en día, de repente, hasta el uso de distintos tipos de láser también, que podría, con métodos modernos que permitirían hacer el aclaramiento de esa vagina, ¿no? Pero guarda relación un poquito con la edad, la raza también, que es importante, y en tercera instancia, sí, el número de hijos. Normalmente, tras un embarazo o más, es bastante frecuente que haya una hiperpigmentación de los genitales, como también de la areola o del pezón, ¿no? Yo creo que de repente, la alternativa, ¿cuál sería en todo caso? Si te molesta mucho, visitar un dermatólogo de repente, ¿no? Y hoy en día se dispone de láser para hacer el aclaramiento de esa zona, incluso de las axilas también para algunas mujeres, ¿no? Entonces, y el blanqueamiento anal. El blanqueamiento anal también, hoy en día, que sí, es bastante frecuente. Y existe un anal bleach. Un anal bleach es un producto que te venden en las tiendas de sexo, que es para que te blanqueen el ano. O sea, lo hacen las actrices porno y alguna mujer muy coqueta por ahí que no quieren que le vean su ano más oscurito. Me da risa porque para estar en las condiciones. ¿Tú has visto un ano visuales. Blanqueado? No he visto eso, la verdad que no. ¿No? De hecho, no sé. Habría que ver qué tipo de blancura quieren también, ¿no? O a quién han visto, ¿no? Porque en promedio, obviamente, con el paso de los años, sí se observa esa evidencia que hay un oscurecimiento del ano. Del ano, ¿no? Como también de los labios. Como también de los labios. Influye mucho la raza también, ¿no? Aún por muy blanca que seas, en algunos casos se suele oscurecer también. Ok. Eso quiere decir que después de cierta edad nos tenemos que hacer nuestro blanqueamiento anal. Hoy en día, incluso en la ginecología, hay profesionales que ven el tema de la cosmetología ginecológica, ¿no? Que está incluido eso. Por ejemplo, con el paso de los años es bastante frecuente también la hiperplasia de los labios, ¿no? Que unos labios redundantes. Porque no paran de crecer. Sí. O sea, los labios, la nariz y las orejas, los labios vaginales, la nariz, las orejas en las mujeres, la nariz, las orejas y los testículos en los hombres no dejan de crecer nunca en la vida. Y el clítoris tampoco deja de crecer. Tú bien lo has dicho. Entonces, por ahí, hoy en día existen ginecólogos, ginecólogas que se dedican a esa parte y tranquilamente podrían ver eso, ¿no? Yo creo que considera buscar de repente alguna persona que vea cosmetología ginecológica y tranquilamente pueda dar solución a ese problema. Ok. ¿No? Vamos con la llamada ahora. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Quisiera hacer dos preguntitas cortitas. Adelante. Una es con mi pareja, ¿no? Las veces que tenemos relaciones, no en todas las relaciones, pero ha habido pocas veces en donde en ciertas posiciones he llegado a sangrar. Incluso nos hemos asustado, ¿no? Porque o sea, es algo raro, porque no nos sucedía, ¿no? Pero cuando fui a que me revisen, ¿no? A la obstetra, o sea, me dijo que todo estaba normal y no me explicaba ese sangrado de dónde provenía, ¿no? Esa es una preguntita. Y la otra pregunta es que yo utilizo métodos anticonceptivos por más de 10 años. He intentado dejarlo, pero se me desordena totalmente la regla. Se me adelanta mucho, me baja mucho, entonces la obstetra me ha recomendado que lo siga utilizando nada más. Tengo 38 años, solo un hijito nada más, entonces no... he intentado dejarlo, pero no puedo porque se me descontrola mucho.
Bien, agradezco la pregunta que me haces. En primera instancia, con respecto a la primera pregunta, haces mención, ¿por qué podría ser sangrado? Yo creo que es importante en ti colocar un espéculo, ¿no? No debemos dejar de valorar cómo se encuentra la mucosa vaginal, las paredes de tu vagina, cómo está el cuello del útero, si hay alguna lesión ahí que al roce constante esté condicionado a que tú experimentes un sangrado. No sé, me llama un poquito la atención eso y sobre todo porque mencionas que es en determinadas posiciones. Insisto, yo creo que habría que colocar un espéculo y evidenciar si tienes alguna lesión en tu cuello del útero principalmente o en tu mucosa vaginal, en tu vagina en sí. No vamos a olvidar que en el acto sexual existe una fricción permanente, ¿no? Y un arremeter constante con el fondo del saco y lo que es la superficie del cuello del útero. Si tuvieras alguna herida ahí, probablemente vas a tener problemas. Con lo otro, obviamente es natural que estás usando un método anticonceptivo durante 10 años. Entonces no debemos olvidar que los métodos anticonceptivos son hormonas y lo que hace es de forma exógena, porque estás ingiriendo hormonas, están controlando, comandando tu eje hormonal. Entonces, de por sí hay una suerte de supresión de tu eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Entonces, son los hormonas los que están comandando tu sistema hormonal. Entonces, si tú, es de esperarse que después de 10 años dejes los anticonceptivos, hasta que se restablezca el funcionamiento adecuado de ese eje hormonal, obviamente va a tomar su tiempo y probablemente vas a experimentar lo que es alteraciones del ciclo menstrual. ¿Cuánto tiempo podría ser? Mira, yo creo que el tema de ella es un poquito delicado y yo creo que habría que dejar por lo menos unos 6 meses. Yo creo que hay que ver cómo va eso. Mi sugerencia ya no sería que, si tú quieres salir embarazada, ya no puedes seguir utilizando anticonceptivos. Tienes que dejar los anticonceptivos y ver cómo va en un tiempo, si es que se regulariza por sí solo o no. Si eventualmente hubiera problemas y hay un deseo ya de salir embarazada, recurrir ya a un médico ginecólogo que ve el tema de infertilidad, considerar de repente el uso de inductores de la ovulación que manejen adecuadamente y se dé el desarrollo de un embarazo, ¿no? No debemos olvidar que, insisto, las píldoras, las ampollas son métodos anticonceptivos anovulatorios que van a inhibir la ovulación. Por lo tanto, si tú dejas de tomar los anticonceptivos ya habiendo tomado durante más de 10 años, no vas a experimentar ovulación hasta que se reactive de forma natural o espontánea tu eje hormonal. La mamá de la chica de 7 años que tiene dolor al orinar dice, ¿cómo la ayudo o la llevo de emergencia? Ya le lavé la zona con manzanilla. Yo creo que debería ir un urólogo, ¿no? Yo creo que en primera instancia 7 añitos debería ser visto por un pediatra, ¿no? Ah, ok. Un pediatra que determine cuál podría ser la razón. A veces, de repente, no es un problema urológico, sino no debemos olvidar que la orina también, cuando una mujer orina, la orina sale efectivamente por el meato urinario, pero se desliza también un poquito por el canal vaginal. Si el canal vaginal está inflamado, la vagina está inflamada, de repente también podría tener hasta una infección vaginal, obviamente la paciente va a experimentar dolor en la micción. Entonces, no confundirlo, ¿no? Si tienes dolor en la micción, podría ser por un problema urinario propiamente dicho, que hay una cistitis, que es una infección urinaria baja, una inflamación de la vejiga por una infección bacteriana probablemente, o de repente que hay una infección vaginal y esa orina, que es un poquito ácida, al chorrear por la vagina que está inflamada, podría generar dolor. Entonces, y confundir o hacer pensar que hay una infección urinaria. Mi recomendación, en primera instancia, de repente un pediatra que valore cuál podría ser la razón. Y de repente ahí, posteriormente, considerar un examen de orina, un urocultivo y ver o descartar si hay una infección urinaria. Vamos con la siguiente pregunta y dice Rosa María. Hola, buenas noches. Primeramente, felicitaciones por su programa. Es muy interesante y muy productivo. Tengo 36 años. Quisiera saber por qué las partes de mi vagina... Pero esta ya la leí. Me están diciendo que la vuelvo a leer. Aquí hay otra de Rosa María. Ya va. Felicitaciones por el programa. Por favor, puede decirme si... Esta Rosa María. Por favor, puede decirme si es normal, si hay mucho sangrado. Ya va. Mucho sangrado, ya que después de 22 años tuve una relación íntima. Gracias. No tuve dolor, solo fue mucho sangrado. Me parece que podrías decirnos, después de 22 años y... ¿Qué edad tiene ahorita, no? ¿Qué edad tiene ahorita y cuántas relaciones y cómo fueron sus relaciones anteriores? Porque tal vez tendría un himen complaciente en un momento y luego se rompió. Puede ser... Claro, habría que ver eso, ¿no? Habría que ver también las condiciones de esa relación sexual, la edad, que es importante, ¿no? Ok, ella está escribiendo porque me salen puntitos, tiene 48 años. 48 años.
Con 48 años se entiende que es una paciente, habría que valorar si está menstruando o no, pero ya con 48 años probablemente las condiciones de esa vagina, la humectación de esa vagina no es la de una mujer mucho más joven, por ende en el acto sexual que implica o que involucra una ya no menstrua. Ya no menstrua. Entonces probablemente la explicación de ese sangrado podría ser por una inflamación de las paredes de la vagina, ¿no? El roce, la fricción permanente que implica un acto sexual podría desencadenar que se desate un pequeño sangrado. Habría que valorar eso. Lo otro, ver ese cuello uterino. El cuello uterino hay que verlo también porque a veces puede haber algunas lesiones que podrían generar un sangrado, ¿no? Yo creo que es importante colocar el espéculo y valorar cuál es la condición de tu vagina. Ok, dice que está lubricando sin problema. Le digo, ¿qué tal tu lubricación? Y me dice sin problema. Le pregunté hace cuánto no va al ginecólogo. Yo creo que eso es lo importante. Sí, porque podría ser... No sé, a mí se me ocurre que podría tener un himen complaciente y porque conocí un caso de una persona así que perdió la virginidad a los 42 años, a pesar de que ya había tenido relaciones sexuales. Cuando se le rompió el himen fue a los 42 años. O algo, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo creo que lo importante es colocar el espéculo, ¿no? Ver cómo está la vagina. Ok. Nosotros nos vamos a un cortecito comercial y ya volvemos con más de Entre Sábanas y de esta entrevista con Mauricio de la Gala de los Santos, que está con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias. De verdad. Bueno, ya volvemos aquí en Exitosa, la radio del Perú. Ya estamos aquí, ya llegamos otra vez. Mauricio, por favor, ¿nos puedes dar tus datos nuevamente para las personas? Vamos a esperar 2 minutitos a los que se vuelven a conectar, los que yo estoy segura que no se fueron, y si se fueron no se me lo merecen. Danos tus datos, Mauricio, por favor. Bien, si por ahí alguna mujer desea contactar conmigo, quizás la posibilidad de que yo la evalúe o que la pueda ver, no duden de llamar al número 635-0702, 635-0702, y ponerse en contacto conmigo y se le dará una cita y yo gustoso de poder verla, de atenderla y darle alguna alternativa, algún problema que pudiera tener. Ok. Anabel dice, quiero hacer una pregunta al doctor. Pasa que me baja un líquido lechoso, no tiene olor. Desde que tengo 14 años siempre me han recetado medicinas, pero no se va. Dígame, ¿puedo contraer con el tiempo cáncer? ¿Cómo haría para que me deje de venir ese líquido lechoso? Gracias. ¿Está diciendo el líquido por dónde? Por la... Bueno, si me hablas de un líquido lechoso, probablemente, insisto, estamos hablando de una infección vaginal y que eso podría conllevar un cáncer. No, es poco probable que eso, ¿no? Realmente no guardaría relación una infección bacteriana con el desarrollo de un cáncer. No va por ahí. Pero insisto, probablemente habría que hacer una buena evaluación, colocar un espéculo, identificar qué tipo de infección tiene. En algunos de los casos incluso considerar la posibilidad de un cultivo de ese flujo y ver cuál es el germen responsable y darle tratamiento selectivo frente a ese germen, ¿no? Y ver que te cures, ¿no? Ok. La píldora del día siguiente no es segura porque resulta que la prueba salió positivo. Mira, el uso de la píldora del día siguiente es bastante controversial. Si bien es cierto, está considerado como método anticonceptivo de emergencia, sobre todo en aquellas situaciones o relaciones en las cuales no hubo una protección o probablemente la falla de alguno de ellos, por ejemplo, la ruptura de un preservativo. Entonces, la efectividad muchas veces va a depender, en primera instancia, del momento en que consumas las pastillas. Se dice que podría tener efectividad hasta las 72 horas después de haberse iniciado el acto sexual, siendo mayor la efectividad dentro de las primeras 24 horas. Ahora, eso podría variar, habría que ver también en qué momento del ciclo te encontrabas, si es que ya se había dado la ovulación o no. No es la primera vez que escucho que de repente ha fallado el método, sí. Hoy en día incluso es bastante frecuente, pero igual, insisto, es un método anticonceptivo de emergencia. Sí, es que hay gente que lo usa como método anticonceptivo. No, y así no es, no es. Eso podría perder su efectividad si se usa de forma rutinaria o frecuente, ¿no? Pero que sea 100% seguro no lo es. Puede tener sus fallas, pero la efectividad es mucho mayor si se consume dentro de las primeras 24 horas. Ok, tengo la pregunta de Esmeralda que dice, buenas noches, a mí me hicieron ligadura de trompas, ¿puedo volver a quedar embarazada
y con qué tratamiento sería. Una vez que te han hecho la ligadura, se entendería que que ya no podría salir embarazada, ¿no? Porque la ligadura implica, como su nombre lo dice, ligar y hacer el corte en aras de que no haya en aras de que exista una interrupción en ese ducto que es la trompa uterina, y así evitar que haya la comunicación o el contacto del espermatozoide con el óvulo. Ahora, si quieres lograr un embarazo, sí podría darse el caso. Tendrías que ser sometido a una intervención quirúrgica, probablemente liberar esos puntos o ese segmento y hacer una suerte de reconexión o anastomosis, siendo el nombre técnico de esos dos segmentos terminales, en aras de que se restablezca la comunicación. En definitiva, ¿podría fallar? Sí podría fallar, pero es alguna de las medidas que se optan para poder restablecer la posibilidad de que se haga embarazada otra vez, ¿no? Ok, ¿hay alguna manera de saber si fuiste ligada o no en el parto? Si es parto por... A ver, la ligadura... Ok, te voy a leer la pregunta total. Es que me parece muy política la pregunta, ¿no? Por todos los problemas que hubo aquí. Pero bueno, la verdad es que no me importa. Merece ser leída. Hola, ¿es probable que una mujer al dar a luz parto normal y después de ese parto algo complicado pudiera haber sido ligada sin su consentimiento? Y si fuera así, ¿hay forma de saberlo con ecografía? ¿Podría ser eso posible? Ella dio a luz hace 18 años y no vuelve a salir embarazada. Por eso esa sospecha. Ya, te agradezco la pregunta. De hecho que claro, tú mencionabas muy bien que ha habido problemas en nuestro país con respecto a eso. Problemas políticos. Y si fue así que se hizo, pues... bueno, fue un contexto... Que se hagan responsables de lo que hicieron. Claro que sí. Ahora, normalmente en nuestro país la ligadura, lo que es la planificación familiar, la ligadura de trompas, debe en primera instancia ser mediante un consentimiento informado. O sea, una persona no debería, un médico en este caso, no debería someter a una ligadura si no ha habido consentimiento previo de la paciente. Ahora, ok, sabemos que eso es... ¿no? Ojalá tenga consentimiento, pero que... Ahora, en un parto posterior a un parto vaginal y que la vía de la ligadura haya sido por vía vaginal, es muy poco probable. Si bien es cierto, la ligadura por excelencia la solemos hacer a partir de la apertura, a partir de un corte en la región abdominal, hacemos la ligadura, o de repente en la misma, o posterior, en la misma cesárea. Si ha sido una paciente que ha sido sometida a una cesárea, obviamente tenemos las trompas a vista. Claro. Y hacemos lo que es el procedimiento de hacer la ligadura de las trompas. Pero por vía vaginal no se puede. O sea, posterior al parto o horas después del parto o posterior a la salida del bebé, no, muy poco probable. ¿Por qué? Para empezar, está sangrando bastante por vía vaginal, que eso es sangrado propio posterior a un parto. ¿De qué es posible por vía vaginal abordar las trompas uterinas y hacer la ligadura? Sí es posible. Okay. Pero en el contexto de un parto, de un puerperio inmediato, o sea, posterior a un parto vaginal, es poco probable porque está sangrando. Entonces, lo otro, estamos hablando, mira que la pregunta tiene una connotación y como que ella está asegurando y está dando por hecho eso a la paciente. Deberás saber que posterior a un parto tu útero está bastante grandecito, ¿estamos de acuerdo? El útero, me hace mención que debo hablar más cerca. Después de un parto, el útero está bastante grande, ¿estamos de acuerdo? Está bastante grande. Probablemente podría contraerse incluso por debajo de la cicatriz umbilical, pero no deja de estar lejos. Abordarlo por vía vaginal para llegar a la trompa es bastante difícil, producto de la distancia que existe entre la trompa y el canal vaginal. En una paciente que no está embarazada y que quiere ser sometida a una ligadura de trompas y de repente por opción por vía vaginal, sí es factible, porque el útero es pequeño. Y al ser pequeño, las trompas están más cercanas a la vagina. O sea, haríamos un corte, una colpotomía que llamamos nosotros un corte a nivel de la vagina, del fondo de saco, para tratar de abordar la trompa uterina. Entiendo. Pero en una paciente puérpera, en el puerperio inmediato que acaba de dar a luz, es difícil. Al menos por vía vaginal es difícil. Insisto, porque el útero está grande, está alto, está grande. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Y estos casos que se presentaron aquí en Perú, que fueron cientos de miles de mujeres que fueron ligadas. Fueron pacientes que fueron programadas para una intervención quirúrgica y se hicieron. O sea, es una paciente que entró a sala de operaciones, se le hizo un corte y se hizo la ligadura, que es diferente. No, que las que fueron sin su consentimiento.
No, justamente radica, obviamente, a ver, más o menos radica el tema, el problema así, ¿no? Y es un poquito de otro tema, pero la idea es esta, ¿no? Lo que se suscitó fue que promocionaron el tema de la ligadura, en muchos de los casos casi de forma obligatoria, le decían a las pacientes para que acudan a hacérselo, o de repente incluso te doy una bolsa de tanto de arroz y tú te haces a ese nivel fue. No fue que la sorprendieron y pum, de la nada, un procedimiento, no. Fueron pacientes que de una u otra manera fueron llevadas y coaccionadas de alguna manera, ¿no? Más o menos eso es lo que se plantea. En estos días, por esas cosas, vi un documental sobre esto. Básicamente en eso consistió. Vi un documental porque es un tema que a mí me interesa, o sea, es una cuestión de derechos humanos y estaba viendo el documental de qué fue lo que pasó. Ahora, y lastimosamente las pacientes que fueron sometidas a eso eran personas que tenían algún grado de analfabetismo, eran pacientes que no estaban del todo instruidas, ¿no? Que aún cuando quizás se les haya mencionado, probablemente no llegaron a entender a plenitud en qué consistía lo que le iban a hacer. Claro. De hecho, que el tema es complejo, efectivamente tú lo mencionas, ha sido motivo de juicios, qué sé yo. Bueno, por ahí últimamente se ha mencionado eso, pero en ese momento la paciente obviamente ingresó a un quirófano. Engañada. De repente, o no bien informada, no lo sé, habría que valorar eso. Pero la paciente ingresa a una sala de operaciones y se le hizo, a ese tipo de pacientes se le hizo un bloqueo, o sea, un bloqueo tubario bilateral, ¿no? Una ligadura de trompas. Pero en el caso de lo que menciona la paciente, que en el puerperio inmediato posterior al parto vaginal haya sido sometida a una ligadura, yo creo que es poco probable. En primera instancia, por la lejanía de la trompa uterina. Claro. El abordaje por la vagina es bastante difícil para eso. Claro. Y lo otro porque en el puerperio está sangrando, el útero está sangrando porque es la sangre propia del parto. Entonces la incomodidad implica una incomodidad y probablemente el tiempo suele ser mucho mayor. Y la paciente no se hubiese dejado, salvo que hubiera habido un anestesiólogo quizás por ahí que la esté dopando o algo por el estilo, ¿no? Ya. Que le dé una anestesia, ¿no? En todo caso. Bueno, el papá de mis hijas tiene su pene algo así como verrugas y también tiene su pene como un estrangulamiento porque le dijeron que de pequeño no le habían estimulado el pene. Por eso lo tiene como hinchado la cabeza y más delgado el cuello. Y en ocasiones no puede regresar su cabeza dentro de la piel de afuera. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿O de qué realmente viene esto? Porque nosotros tenemos relaciones sin preservativos y no sé si me pueda contagiar y no puedo seguir leyendo porque esto se me trancó aquí y no puedo seguir leyendo. El tema de las verrugas, si tiene verrugas, probablemente son condilomas y hay una alta probabilidad de que tú también las obtengas por contacto, no por contagio. Entonces la idea sería que tu pareja debería recibir un tratamiento dentro de las que hemos mencionado, por ejemplo, ¿no? En aras de que esa lesión se destruya y pueda caer. Ahora, no debemos olvidar que la posibilidad de una reinfección es bastante alta, ¿no? Porque finalmente una infección viral no tiene cura y la posibilidad de que siga contagiando sí la sigues teniendo, ¿no? Y la posibilidad de que te contagies sigue siendo bastante alta. En lo que respecta a otro, habría que ver lo del prepucio, ¿no? Que tendría que ser visto por un urólogo. Sí, lo del prepucio tendría que ser visto por un urólogo, pero estimular el pene, bueno, aquí yo soy amiga del prepucio, el pene no se toca, no se estira, no se baja, el pellejito, el prepucio, no lastimen a sus hijos varones, no hay que bajárselo, no hay que recortárselo, no hay que, entre comillas, estimulárselo, porque a tu bebé no le tienes que estimular nada, ni hacer los ejercicios de bajarle el prepucio. Esas son cosas que se decían hace muchos años, igual que hace muchos años decían que una mujer no podía bañarse mientras tenía la menstruación. Son cosas que ya se sabe que no son así y que deben pararse esas prácticas. No les retiren el pellejito a sus varones. Así la enfermera te lo diga, así te lo diga el pediatra, porque resulta que descubrimos aquí en el programa que había algunos pediatras que lo mandaban. Y resulta que los urólogos dicen, no lo hagas. Y algunos pediatras dicen, sí, hácelo. Entonces, lo que se sabe hoy es que no se debe retirar el prepucio del pene de los niños.
se va a retirar solito por su naturaleza a los 5 años aproximadamente, se va a terminar de retirar. Que tu esposo tenga el glande, la cabecita del pene muy grueso y el tronco más delgado es sencillamente la forma de su pene. Es un pene en forma de hongo. Se llama así, tan corriente y tan común como eso. Se llama pene en forma de hongo y es normal que después de la relación sexual el prepucio no pueda subir. Si tienes alguna duda con respecto a estas cosas, el que mejor te puede aconsejar es el urólogo. Así que puedes ir con tu esposo al urólogo. ¿Ok? Las 2 preguntas están contestadas. Y la persona que escribió sobre la ligadura de trompas, no puedo leer, no me baja el... No baja el... Con esto, dices tú. ¿O con la flechita hacia abajo? No quiero bajar el... Otra pregunta, después de ese parto, donde ella piensa, usó DIU por unos años, luego se quitó el DIU hace como 10 años y no sale embarazada. El haber tenido DIU varios años es motivo para no salir embarazada, ahora no se cuida y no sale embarazada. Bien, ¿qué edad tiene la paciente, dice? No dice, ¿no? Puede ser que lo diga más abajo, pero no puedo leerlo. Ya. No sé por qué. Entonces, pero dice que su parto fue hace 18 años. Ya, sí fue... Pero ella ve que no sale ese líquido pegajoso hace años. Quizás, o no ovula. Ahora no se cuida, no sale embarazada. Puede ser que no esté ovulando. Claro, en primera instancia valorar la edad. Yo creo que es importante eso, valorar alguna enfermedad. 38 años. Ya con 38 años la capacidad reproductiva desciende de forma importante, ¿no? Habría que valorar también la situación de la pareja, qué edad tiene la pareja, si hay alguna enfermedad de por medio. Enfermedades que pueden imposibilitar o dificultar la posibilidad del logro de un embarazo es la diabetes, es el hipotiroidismo y otras enfermedades. Valorar también, yo creo que el estudio de una pareja que tiene problemas para lograr el embarazo implica de ambos, no tanto de la parte mujer, parte hombre, ¿no? No sé. Ahora, el uso de un DIU, que el DIU tenga repercusiones, no tendría por qué tener repercusiones en que al retirarlo haya posibilidad o te limite la posibilidad de lograr un embarazo. No necesariamente es así. ¿Ya? Ahora, si tú crees que fue sometido a una ligadura, si fue sometido a una ligadura no tendrían por qué haberle colocado un DIU, ¿no? Sí. O sea, si la sometieron a una ligadura no tendría... Claro, pero ella lo que dice es que no sabe si fue... y bueno, ahora que recuerdo la pregunta también me mencionó si es que por una ecografía se pudiera detectar. Exactamente. No, es bastante difícil por una ecografía. Tú me dijiste que las trompas no se ven en la ecografía. No se ven en una ecografía. Lo otro, y si tienes las dudas, hacer una laparoscopía de repente, ¿no? O sea, ingresar con unas pinzas con pequeños cortes a nivel de la región abdominal y observar en la pantalla, en una pantalla, ¿no? Directamente si efectivamente hay... si las ligaduras están indemnes o no, si tienen alguna ligadura o no, si están íntegras o no. No podría ser la alternativa. Siguiente pregunta, doctora. ¿Por qué la inyección me choca al hígado y me salen manchas en la cara? Hace mención de los anticonceptivos. De los anticonceptivos inyectados, sí. No sabría decirte el por qué con razón. O sea, no es algo frecuente que una paciente que haga uso de un anticonceptivo en inyección presente manchas. Yo creo que habría que valorar. Es cierto que la gran cantidad de medicinas tienen un metabolismo hepático, sí, pero que indirectamente produzcan manchas en el rostro, yo creo que no es tan cierto. En todo caso, no sabría contestártelo a plenitud. No estaría de más de repente que esas manchas puedan ser vistas por un dermatólogo quizás y mencionarle eso que tú mencionas de que guardaría relación con la aplicación de la ampolla, ¿no? Bueno, me están preguntando dónde se puede conseguir el anal bleach, que es el blanqueamiento anal. No sé, se debería poder conseguir en una sex shop, en una tienda de sexo. No los he visto aquí, pero no sé. ¿Cómo se usan y cuánto cuesta? Pues te lo dirá el que te venda el producto. Doctora, a veces cuando tengo relaciones tiendo a escalarme. Escaldarme seguramente. ¿No? ¿Puede ser? Aquí dice escalarme, pero probablemente, no sé. Como hay muchas veces que leo palabras que yo no conozco, pero tú sí. ¿Conoces tú la palabra escaldar? No.
O escaldar es cuando se irrita, se enrojece, Ok. se lacera. Y a veces me hago como una llaguita en la piel y tengo que estar lavándome con jabón de glicerina y me pongo crema, porque si no me cuido es muy incómodo. Quiero una buena crema. Bueno, la idea primero es valorar qué tipo de lesión tienes, ¿no? No creo que no bastaría con que te lo indique, sino habría que ver si en verdad lo ameritas, ¿no? Si es infeccioso o no, si es tan solo el roce, el contacto, qué sé yo. Yo creo que lo recomendable sería que acudas a un ginecólogo, que vea qué tipo de lesión tienes y ve cuál crema sería la ideal para ti, ¿no? Podría ser una infección micótica, una infección bacteriana o solo una suerte de contacto o de fricción, ¿no? Producto de la fricción que se haya podido haber dado, ¿no? Bueno, yo, hola, buenas noches. Hay muchas preguntas que yo no conozco. ¿Sabes quién es? No. Hay muchas palabras que yo no conozco aquí. Escaladura. hace Por mención a ejemplo, eso, ¿no? cuando yo empecé a leer las primeras preguntas de los consultorios contigo, por cierto, que decían, tengo descensos. Claro, descenso le hace y mención al flujo vaginal, ¿no? Claro, pero yo no sabía lo que era, o sea, Claro, porque nunca había escuchado esa palabra en eso, ¿no? Y la otra era, bueno, hay una palabra que me dijeron que la leí una vez y yo no la conocía. Y después me dijeron, Carolina, no vuelvas a leer Mejor no la esa digas. palabra porque de verdad que esa palabra es muy fea. Ya. Que es cuando el hombre se eyacula, cuando el hombre eyacula, ¿cómo se dice popularmente? Ah, como un producto lácteo, una cosa así. No, no, una palabra que empieza por V. Que ¿Ve? se usa, sí. Ah, Sí. a la acción de la eyaculación. Exactamente. Ah, ok. Entonces me dijeron, Carolina, no vuelvas a leer esa palabra, que esa palabra es fea. Y yo, ok. Que empieza con V. Con V. Sí, Al accionar. Ya, esa. Sí, me imagino cuál es. Entonces, Es bastante frecuente que los hombres utilicen ese término. exacto. Entonces me dijeron, no, mejor no. Pero para mí, descensos también era una palabra horrorosa, pero es la palabra común. Entonces yo también me tengo que acostumbrar a cómo se habla aquí porque yo estoy viviendo aquí. O sea, yo soy la que se tiene que acostumbrar a cómo se dicen las cosas de aquí, pues. Ok, Carolina, mi consulta es si hoy acabé mi ciclo menstrual y quiero usar anticonceptivos, por ejemplo, el Dixie 35. Si lo empiezo a tomar mañana, ¿cuánto tiempo debo esperar para tener relaciones sin protección? Tengo entendido que se toman el primer día de la regla, pero en el caso que lo tome después. Bueno, tú mismo lo sabes. Entonces, yo creo que no es recomendable que lo tomes. Deberías esperarte a tu próxima menstruación para ingerir los anticonceptivos, porque de por sí existiría un riesgo importante de que salgas embarazada. Como tú bien lo has mencionado, debería tomarse en el primer o segundo día de la regla. Ya, si ya lo vas a comenzar 4 o 5 días después, yo creo que vas a tener problemas de la efectividad del método anticonceptivo como tal, ¿no? Ahora, ¿cuántos días tienes que tomarlo? Va a ser en función de los anticonceptivos. Hay anticonceptivos que vienen 21 píldoras y otros que vienen 28. Por lo general, y lo que se estila es que si son de 21 píldoras, debes tomarlo todos los días a la misma hora durante 21 días, descansar 7 días y posteriormente hacer la apertura del nuevo blister o la nueva caja de anticonceptivos. Si es de 28, tomarlos todos los días a la misma hora durante 28 días y al día siguiente hacer la apertura del nuevo anticonceptivo, del nuevo blister o de la nueva caja de anticonceptivos, ¿no? Esa es la recomendación. Bueno, vamos con una llamadita, mi querido Dani. ¿Qué te parece? Así cerramos el programa con 2 o 3 llamaditas, porque hemos estado leyendo mucho las de el Facebook y resulta que nos quedamos afuera, dejamos afuera a la gente que está por allí. ¿Sí? Ah, sí está Augusto ahí. Yo no veo nada. Hoy no veo nada. Así que olvídenlo conmigo. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Aló, buenas noches, doctora. Buenas noches. Disculpe, doctora, quisiera una consultita. Mira, mi esposa tiene 30 años. Tiene un bebé de 5 años. Se cuidó con la ampolla trimestral durante los 5 años. Y el problema es que ahora quiere salir gestando y no puede, desde el mes de noviembre del año pasado. Dejó de cuidarse ya. ¿Y en qué mes dejó de cuidarse? Del mes de noviembre del año pasado.
Ya, el mes de noviembre se aplicó la ampolla. No, dejó de usarla ya. Ya, o sea, le tocaba la ampolla el mes de noviembre y no se le aplicó. Entonces la puse ya no, ya, porque el tiempo que tiene mi niño, 5 años de esa edad... Ha usado la ampolla. La ampolla trimestral. Bien, agradezco la pregunta y bueno, tal como lo había mencionado hace un rato también, la idea es que si ha usado uso de un método anticonceptivo durante bastante tiempo, se ha inhibido lo que es el eje hormonal en tu esposa. Por ende, la posibilidad de que se restablezca la ovulación va a tomar un poquito de tiempo. Con 40 años, es una paciente que probablemente sigue menstruando, que tiene la capacidad reproductiva aún, pero seguramente en condiciones menores a una mujer frente a una mujer más joven. Mi recomendación, ¿cuál es? Síguelo intentando, considerar hacer un buen recuento de cuántos días dura el ciclo menstrual de tu esposa, de tu señora, y considerar el uso de el acto sexual en sí 14 días antes de la próxima regla. 14 días antes de la próxima regla, tener las relaciones sexuales. Deberás saber pues que la segunda mitad, Carolina, te comentaré que la segunda mitad del ciclo nunca va a cambiar. Siempre serán 14 días en una mujer que ovula. Okay. Entonces la idea es que una mujer debería hacer un conteo regular o en promedio de cuántos días dura su ciclo menstrual. Y un ciclo menstrual está comprendido entre el primer día de la regla y el día antes de la próxima regla. Entonces hacemos un promedio y tentativamente ya vamos a ver en el siguiente mes qué día vamos a menstruar. Entonces, si uno quiere saber qué día sería el ideal para tener relaciones sexuales, sería 14 días antes de la próxima fecha tentativa de menstruación. ¿No? Me acabo de enterar de eso de los 14 días antes. Claro. Porque obviamente siempre se dice... Porque yo sí sé exactamente el día que estoy ovulando, por ejemplo. No sé si todas las mujeres lo saben o no. Algunas veces, ahora se experimenta un aumento de la temperatura corporal. Hay distintos métodos para evidenciar si... Exacto, pero yo sé el día que estoy ovulando por muchas razones. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo puedes compartir o no? No lo puedo compartir. ¿Ya? Pero, o sea, sí hay cambios en mi cuerpo y en mi cerebro. ¿Ya? Así. Que sí. Sí. Porque bueno, una de las cosas lo voy a compartir porque esto es muy chistoso, pero una de las cosas que me pasa el día que estoy ovulando es que veo al hombre más horroroso y me parece sexy de todas maneras. Mira tú. El día que yo estoy ovulando lo sé porque veo a todos los hombres, pero de un sexys. Son todos hermosos. Y pues descubrí con el desarrollo, cuando fue avanzando mi vida, yo dije, ahora entiendo. O sea, claro, hay algo biológico que en tu cuerpo hace que... Entonces yo veía, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo veía que me ponía como más zorrita. Me ponía como los veía todos sexys. Y entonces, eso sí, después hay otras señales corporales que también me doy cuenta, ¿no? Mira tú. Pero sí. No, porque de hecho lo que se suele mencionar es el aumento de la temperatura corporal. No, eso no. A veces modificaciones del... Bueno, habría que hacerse un tacto vaginal y las modificaciones que experimenta el moco cervical también uno podría notar si ya ovuló o no. Claro, es un poquito más difícil, ¿no? Pero sí. Bueno, si tú me dices que... Que me pongo zorra. No, tu secreto, entonces. Es que eso me parece muy divertido. Pero es así, o sea, uno se pone así como, te arreglas más. Además, eso, bueno, que eso sí lo he leído en algunos sitios, que tiendes a arreglarte más los días que estás ovulando. O sea, son días que tienes ganas de vestirte más bonita, días que tienes ganas de maquillarte más. Mira sí. tú. Eso sí lo había leído. Hay que observarte bien, entonces. Hay que observarte bien, entonces. Para ver. Exacto, el día que estoy... ¿Mucho más? El día que estoy así más bonita, entonces ese día no me toquen porque seguro me preñan. Ese día me tocan y me preñan. Bueno, creo que se nos acabó el programa. Rápido, Carolina. Siempre. Rápido. Además que nos reímos tú y yo. Eso es bueno. Ok. Bueno, ¿tenemos una llamada telefónica más? Ok, perfecto. Una llamada telefónica más. Hola, buenas noches. Sí, adelante. ¿Cómo no? Hola, Carolina. Te habla Javier. Hola, Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carito? Carito, gracias a Dios entró en mi llamada porque de verdad quería hacerte una pregunta a ti, al doctor. Ya, adelante. Mira, ahí tengo un problema ya desde será semana y media que mi esposa está teniendo problemas, no sé si hormonales, de estrés, temas de estrés, me han dicho los doctores. Pero ella también está en su cabeza
tiene 32 años, ojo, que puede ser que esté haciendo menopausia adelantada. ¿Existe eso? ¿Cuáles son los síntomas de una menopausia en caso de una persona tan joven? ¿O no es una menopausia? Tendríamos que no preocuparnos. Y si es menopausia, ¿cuáles serían las recomendaciones del caso a seguir en una edad de esta tan temprana, ¿no? Yo lo primero que te preguntaría es, ¿tu esposa sigue menstruando o no? Sí, el mes pasado ha menstruado. Ella es irregular, mira, ella es irregular, y justamente le pregunté hoy y le dije, no, oye, tu mes, no sé, ya vendrá porque es irregular, pero yo más o menos calculo que era fin de mes y no le ha venido. Pero desde ya te digo que desde el momento que está menstruando tu esposa, ella no está cursando una menopausia, ¿no? Hablar de una menopausia es hablar del cese de la capacidad reproductiva de una mujer, es hablar del cese de la producción hormonal. Entonces, yo creo que probablemente tu esposa podría estar experimentando problemas de otro tipo, que podrían asemejarse a los que cursa propia una mujer que está atravesando una menopausia, como la habilidad emocional, bochornos, qué sé yo. Pero desde ya que sea menopausia, no. Para hablar de una menopausia, la paciente tendría que haber dejado de menstruar. Ok, ¿y endocrino o algo así? Por eso, yo creo que no estaría de más valorar, claro, de repente acudir a un endocrinólogo o valorar si hay algunos problemas en casa, de repente, que a veces de forma consciente o subconscientemente podrían tener repercusiones en su estado de ánimo y esas cosas, ¿no? Ok. Antes de irnos, mi querido Mauricio de la Gala de los Santos, ¿podrías dar tus números de teléfono? Bien, sí, insisto, si por ahí hay una paciente que esté interesada en que yo le evalúe frente a un problema que pudiera tener, no duden en llamar al 635-0702, 635-0702, y pueden sacar una cita conmigo, y yo encantada de poder atenderlas, de verlas y darle alguna solución al problema que pudieran tener. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos. No tengo celular, Augusto, me olvidé de mi celular en mi casa. Nosotros nos despedimos hasta mañana, pero pues hoy le vamos a dar la bienvenida a una persona nueva, exitosa, un nuevo conductor. Él es Oscar Bravo, quien va a estar hoy día con Marisol. Así que bienvenido, Oscar, a nuestra casa, y pues los dejo con Oscar y Marisol. Yo me despido hasta mañana, cuando vamos a tener el consultorio sexológico de siempre, de todos los viernes. Así que hasta mañana, preparen sus preguntas. Si quieren, las pueden comenzar a mandar desde ya. Ya les voy a poner el mensajito del programa de mañana. Y lo quiero mucho. Gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Hasta luego.